seguimos avanzando en este caso con otro descubrimiento. Un descubrimiento que sigue y que va a abundar un poco también en hallar nuevos elementos de evidencia que se suman a los demás que se van a ir sumando conforme vayamos avanzando en la presentación, que es el orificio oval del sudario. El orificio oval del sudario es lo que veis ahí, es un orificio que se encuentra en la RI, que lógicamente es una pérdida de información del tejido y que durante mucho tiempo, incluso en el Congreso del 94 y en el 2006, revisando las actas del Congreso, porque este hallazgo pertenece a junio del año 22, un poquito antes de junio, fue prácticamente a finales de junio del mes de, sí, al principio, cuando fue el viaje el día 3, bueno, pues esto seguramente se tuvo que producir un poquito antes. Entonces, eso siempre en esos congresos que le digo, en el 94 y el 96, no se había dicho nada de esto, sino que era una quemadura producida por una vela porque está cubierto en sus bordes de cera. Evidentemente la cera ahí. De hecho, yo al revisar las ponencias se hicieron fotografías con luz ultravioleta y se veía la fluorescencia de la cera y no se veía otra cosa más. Pero pasó lo siguiente, como teníamos una visita a Oviedo el día 3 y 4 de junio del año 22, pues bueno, pues se iba a hacer un control del estado de conservación del sudario, que lo iba a hacer Felipe Montero, pero miembros del equipo íbamos para allá para acompañarlos, porque además iba a producir la entrega de la copia de la Sábana Santa que Turín le había ofrecido y regalado al obispado de Oviedo. Y entonces, pues bueno, yo además tenía una conferencia allí también, y bueno, y además teníamos una reunión por el tema de lo que es Oviedo, Origen del Camino, en el ayuntamiento, estuvimos allí, la verdad que echamos unos días estupendos, pero claro, a mí me gusta cada vez que vamos a hacer una cosa de esta, me pongo otra vez a explorar el sudario. Lo exploré utilizando una imagen que tiene una calidad bárbara porque es un escáner plano del sudario que nos permite pasar una lupa electrónica por la imagen digital en la pantalla del ordenador y podemos ver fibras y podemos ver las gotas de cera y podemos ver todo como si estuviéramos delante del original. Y me llamó la atención unas cositas, unas manchitas oscuras que había ahí alrededor del orificio. Yo siempre había dado por hecho que era una quemadura de vela y que esas manchitas oscuras pues podían ser, o de alguna manera, pues no lo sé, otra cosa, no lo sé. Pero no sé por qué se me ocurrió mandar fotografías de esto. Hice fotografías de esas manchitas oscuras, se las mandé a Alfonso. Y Alfonso, mira, esto que hay aquí, esto a mí sí va a ser resto de sangre. Entonces, pues mira, parece que morfológicamente hablando, viendo esto y sin más, parece que sí. Entonces, a partir de ahí, en el viaje, precisamente, ya estando en Oviedo, Felipe Montero estaba ya al tanto de todo esto, porque ya le habíamos mandado fotografías, y entonces la oportunidad que tenía era, a través de esa exploración que iba a hacer por el tema de la conservación, pues bueno, por un momento determinado no tenía ningún problema en poner el microscopio que llevaba allí sobre los bordecitos aquellos y vio una cosa que cuando llegó, estábamos esperando en donde habíamos quedado para almorzar, pendiente ya de que llegara, con cierta nerviosismo, porque claro, yo quería ver la cara de Felipe al entrar. Sí que es verdad que cuando había puesto allí el microscopio había visto algo llamativo o había visto algo que no merecía la pena para nada. Y claro, la cara de Felipe al entrar enseguida, me miró, yo le miré, se vino para mí y me extendió la mano. Bueno, dice esto, yo he visto ya muchos glóbulos rojos, he visto muchas cosas que parecen sangre y esto tiene que ser sangre. Bueno, pues mira, muy bien. A la vuelta del viaje de Oviedo, Guillermo era, que ya estaba, bueno, mira, además que él nos acompañó al viaje, estaba ya al tanto de esto, y bueno, pues nos pusimos a hacer una exploración del sudario para ver si en algunos sitios había quedado vestigios de esa sangre, de esa posible sangre, en partes que no se habían quemado. Porque hay que tener en cuenta que esa mancha, si fue de sangre, se produjo con la tela doblada. Entonces, si se produjo con la tela doblada, tuvo que verse afectada por el mismo proceso de simetría. Bueno, eso que habéis visto ahí es un vídeo que demuestra que lo que siempre se había dicho, que era la quemadura de una vela, yo cogí, puse una vela, encendí, la dejé caer sobre el lino, la dejé ardiendo un rato, como la vela se queda en la posición horizontal y la llama sube hacia arriba, lo que cae al sudario es simplemente cera y no quema nada. Por lo tanto, inmediatamente descartamos la quemadura. Claro, Alfonso lógicamente ve más allá de lo que puede haber
cualquiera de nosotros en el aspecto de este tipo y dice, bueno, es que ahí puede haber una degradación de tejido provocada sencillamente, ¿por qué? Por un ataque de organismo o de microorganismo. Ese tejido está devorado probablemente porque si había sangre, todavía más. Entonces nos contaste la anécdota del leopardo. ¿La puedes contar, no? Claro. Claro, porque además es fundamental. Es políticamente incorrecto, pero, cuando era más joven practicaba la caza mayor. Ya no. Me he confesado, me han perdonado. Y bueno, pues una de mis presas fue una leoparda hembra y el motivo de abatirla para su tranquilidad no fue por un gesto deportivo o deportivo entre comillas, fue por un motivo veterinario. Los cuidadores del lugar los veterinarios aconsejaron su sacrificio porque esa leoparda tenía un cáncer de mama irreversible que habían intentado tratar y que no se consiguió. Ese fue el motivo por el que se abatió esa leoparda. Evidentemente ese animal tenía la inmunidad pues, por los suelos y su piel no tenía las mejores condiciones. Repito, no fue abatido por motivos deportivos ni para tener un trofeo, fue por motivos veterinarios, pero en vez de hacerlo un veterinario y pagarle al veterinario, pues los responsables del lugar pensaron que si llega un tonto que paga por hacerlo, pues mucho. Y es lo que hice yo, pagar por hacer aquello. Bien, lo interesante es que a pesar de que esa piel se trató adecuadamente por un buen profesional de la taxidermia, pocos meses después de tenerlo en mi casa, empezó a ser devorado por microorganismos y a pesar de que le he aplicado todos los tratamientos del mundo, el único que ha funcionado ha sido cubrir de cera los bordes de esa zona de piel que estaba siendo atacada por organismos que estaban devorando ese tejido orgánico. Y bueno, no digo que sea ese el motivo, pero a mí me parece más que razonable la presencia de esa cera en los bordes para evitar que siguiera la biodegradación, que siguieran esos microorganismos alimentándose de esa sangre que estaba ahí y que de forma indirecta el profesor Miñarro nos va a demostrar que estaba ahí y van a ver ustedes qué bien. Pues fíjense cómo, de alguna manera, a mí me llamaba la atención. Yo la del agujerito de Suárez Oviedo no la había echado cuenta. ¿Por qué? Porque no hay información. Si hay un agujero, ¿qué información hay? La del agujero. Y si encima era una quemadura, bueno, pues hay que ver quién manejó la vela, que poco cuidado tuvo, quién está. Tanto la acercó como para quemar. A mí me sonaba raro, porque ¿qué pasa con la vela por encima de una tela para verla? En todo caso le podrán dejar caer gotas de cera, que el sudario tiene muchas. Pero, muchas, y así no hay más. Pero lo que no va a ser así con la vela, ¿no? Y si es así con la vela, la apaga. Pero bueno, el caso a mí nunca me había llamado la atención, pero ahí veis, por ejemplo, las superposiciones que yo hacía ya por los años 2008, 2009, 2010, siempre me pasaba y me llamaba la atención cómo el orificio oval casi coincidía con una mancha de sangre oval, mira por dónde, que tenía la síndrome en el lado izquierdo de la frente. Me llamaba la atención, yo decía, hay que ver, vale, pero bueno, ya está. Si esto hay una pérdida de información, yo aquí no puedo decir que hay una mancha de sangre y que esto es un elemento más de coincidencia a valorar las correlaciones. No le eché cuenta. Pero claro, a raíz de esto, sí le echamos cuenta y a la vuelta del viaje de Oviedo, enseguida nos pusimos a ver si averiguábamos si había una simetría correspondiente a que esa sangre de verdad existió y que se tuvo que producir en la superficie del sudario que no se habían quemado o que no se habían degradado. Y efectivamente, como veis en una fotografía normal, de luz normal, se ve perfectamente su simetría. Lógicamente llega menos cantidad de líquido hemático porque hay todo un trasvase que tiene que ir de capa a capa, contacto primario, filtración, contacto secundario, filtración secundaria. Lógicamente va perdiendo cantidad hemática. Entonces, claro, primera prueba, luz normal. Segunda prueba, luz ultravioleta. La luz ultravioleta todavía tiene la capacidad de hacer que los materiales que tienen la capacidad de tener fluorescencia, pues nos puedan dar información y verse de alguna manera más nítida la imagen. Y ahí tenéis perfectamente cómo tenemos precisamente casi cerca de la piriforme 2, que es como le llamamos la que hay arriba, que tiene su correspondiente piriforme 1 en la RI, o sea que están pareadas. Bueno, ahí está, perfectamente. Y ya lo siguiente fue muchísimo más impresionante. A ver, una fotografía de luz transmitida es la que nos da la densidad de sangre que hay.
antes ha salido también ya en la charla de esta mañana, como la fotografía de ultrametida nos dice la cantidad verdaderamente abundante de sangre que el sudario tiene. Y fijaros cómo ahí también está. Entonces, yo creo que ya no cabe duda, sin necesidad de una analítica concreta de esos restos que puedan quedar allí, a lo mejor no ocupaba la sangre todo el orificio, Vamos a ver. Probablemente sería una parte de ese orificio. Pero que tiene forma oval, igual que la mancha oval, eso no cabe la menor duda. Y que a partir de ahí pude hacer unas superposiciones muchísimo más exactas como las que veis aquí. Estas superposiciones son muchísimo más exactas porque a partir del orificio oval, ¿qué fue lo que hicimos? Por revisar todo lo que habíamos hecho anteriormente. Porque el orificio oval nos ayudaba a ajustar puntos. Si yo tengo más de 3 puntos y ya teníamos más, pero si tengo 3 no alineados, 3 puntos no alineados, define que el plano que los contiene. Un banco con 3 patas no cojea. ¿No es verdad? Con 4 puede que sí. Es decir, por eso yo me baso que muchas veces no nos hace falta más cantidad, sino más calidad de puntos para que no tengamos la duda. Claro, el orificio oval para mí tiene la información geométrica. Es oval. Está donde tiene que estar. Guarda relación con otros que también son simétricos. Se forman en la primera posición del lienzo doble sobre el rostro. Por lo tanto, no se puede deber a lo que se provocara posteriormente. Es decir, que llega en el momento de los hechos, momento primario de los hechos. A partir de ahí empezamos a hacer nuevas superposiciones y fíjense ustedes lo de las cosas que pueden pasar. Bueno, y esto es muy interesante porque ya lo hemos comentado. Muchas veces la síndrome nos entretiene mucho con la imagen. Pero cuando tenemos la otra cara, cuando tenemos el anverso, nos podemos quedar con la sangre y podemos hacer las mismas superposiciones, exactamente igual, prescindiendo concretamente de la información facial. No tenemos por qué, porque suponeros que en la síndrome no hubiera llegado ninguna imagen, que sería lo lógico. No dejaría de ser un objeto de estudio forense, como pruebas de convicción que no están en el cadáver de referencia, pero que hay una serie de elementos, de tejidos, de telas, de ropa que se usaron con la víctima. Entonces, bueno, de ahí sale todo lo que en un momento determinado, claro, pues esto es una cosa que parece muy fácil ponerla así tal cual se ve, pero que estos son los puntos, el proceso de colocar marcadores, todo esto desde hace 2 años. Esto empezó en el año 22, en el año 23 apretamos mucho el acelerón, porque ya teníamos una serie de evidencias que eran más potentes con respecto a ese encaje que estábamos haciendo de un lienzo con otro lienzo, y porque además la entrada de Pedro en el equipo suponía que por fin íbamos a poder cuantificar matemáticamente todas esas correlaciones. Entonces, primero que hay que hacer, establecer marcadores. Y los marcadores se los paso a Pedro y Pedro tiene que establecer, pero todo pasando por el filtro de Alfonso, que por eso está aquí. Por eso son muertilentes. Un tenedor, si tienen un diente, adiós. Pero bueno, entonces, claro, ¿por qué? Porque él tenía que revisar las manchas. Mira, Alfonso, esta mancha de aquí, ¿eso qué puede ser? No, eso es sangre, eso está, eso es coherente, eso es coherente, esto es coherente. Y yo con esas coherencias, y Pedro con sus coherencias matemáticas, que desmarcan las demás, porque muchas veces lo que demuestran de verdad son las matemáticas. Eso sí tiene capacidad de demostración. Otras cosas a lo mejor no, pero las matemáticas, no, ya decir que no, evidentemente sí. Entonces, todos estos son los marcadores, todo esto se los paso a Pedro, y Pedro tiene que hacer lo siguiente con esto, que es una cosa complicada. Lo tiene que reducir a nivel de lo que se llama nube de puntos. Pero nube de puntos de elementos finitos. Es decir, esto no es la ley del punto gordo, Por un punto, ¿cuántas rectas pueden pasar? Por el punto gordo pasan infinitas rectas, pero por un punto geométrico una sola. Entonces, eso es un poco la cuestión. Ahí le cabe el trabajo después, el esfuerzo de cuantificar estas correlaciones que veis aquí, establecidas en un marco geométrico, y que esto no puede pasar por casualidad. Y fijaros los puntos que se están usando aquí, o lo que se están usando en la nuca. Esto puede pasar por casualidad.